La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este 20º domingo del tiempo de Pentecostés. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también nosotros queremos saludar a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo y oramos por todos aquellos que están estudiando en la Academia Cristo para que continúen dentro de la ruta Cristo. El mensaje que hemos preparado está tomado del Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, los versículos del 2 al 16. Así nos dice la palabra de Dios. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellas, los bendecía. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado: cómo la poderosa fe cuida nuestras familias. Todos los que estamos aquí, es decir, usted y yo, hoy que estamos escuchando de la palabra de Dios, tenemos un tesoro grande. Y ese tesoro lo ha dado el mismo Espíritu Santo. Estoy hablando de la fe. La Biblia nos enseña que ese es el medio por el cual cada uno de nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Esta fe es alimentada y fortalecida por los medios de gracia. Escuchemos y recordamos cómo el Evangelio y los sacramentos hacen esto. Pero esta fe también se puede fortalecer y también se puede debilitar. La fortalecemos cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe por medio de oír el Evangelio y frecuentar la Santa Cena. Esto nos ayuda mucho en este caminar hacia la vida eterna. Y se debilita cuando hacemos lo contrario, es decir, no oír la palabra y no usar la Santa Cena con frecuencia. Parece que por esos días el invierno ha vuelto a nuestra región, a nuestras ciudades. Las lluvias han regresado con mucho más fuerza y es común por estos días ver goteras en nuestras casas causadas por los problemas del techo. Cuando vemos una gotera, nos reímos y si tenemos una visita en ese momento, queremos ocultarla porque nos da pena que vea esa gotera en la sala de nuestra casa. Eso nos lleva a recordar una frase: nadie sabe la gotera que cae en cada familia. Usamos esta frase para disfrazar el problema por el cual estamos pasando, ya sea un problema económico o de escasez, el divorcio que puede estar a las puertas de nuestra relación o conflictos con nuestros hijos por falta de respeto. Pero antes de hablar de que son pecados todo esto contra el tercer, cuarto, quinto y sexto mandamiento, estos problemas siempre muestran el pecado mayor, nuestra falta de temor al Señor.
Pecamos contra el tercer mandamiento porque no estamos fortaleciendo nuestra fe. Los problemas que hay dentro de nuestro hogar suceden o por la incredulidad o por la decadencia de la fe. Pecamos contra el cuarto mandamiento por la altivez hacia los padres, contra el quinto mandamiento por perder el respeto a los demás y contra el sexto mandamiento porque estamos cambiando el propósito de Dios de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Todos estos pecados que acabamos de escuchar ocurren porque nuestra fe está débil, está dudosa o incluso olvidada. Para que podamos entender mejor lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy, vamos a usar como ejemplo la familia de Jacob, de Israel. Esa familia creció mucho en Egipto. Dios los liberó de la esclavitud de esta nación, no por su fe, sino por su amor y misericordia. Nuestro Dios quiso de que este pueblo fortaleciera su fe y su confianza en Él, celebrando la Pascua cada año. Pero vemos que el caminar en el desierto fue para ellos un trauma de vida o muerte. Un ejemplo es que esa familia se rebeló contra Dios porque estaban cansados de comer el maná. Quisieron depender de sí mismos en muchas oportunidades porque olvidaron que era Dios quien los cuidaba, quien los protegía. Dios en el día tenía una nube que los cubría, en la noche una antorcha que los guiaba. Pero esta familia en varias ocasiones renegó de la providencia de Dios y confiaron en los dioses cananeos. También vemos ejemplos en los hijos de los profetas y los sacerdotes que no fueron fieles. El famoso Elí, quienes aprendieron sus hijos a sacar carne de los sacrificios que no les correspondía. Ellos tenían un cuchillo especial para hacerlo. O el profeta Samuel, que en su vejez puso a sus hijos como jueces en Israel, pero ellos trajeron problemas al fiel profeta y a su trabajo, pues andaban en avaricia, recibían sobornos y pervirtieron el derecho de los israelitas. También encontramos problemas en las familias de los reyes. Recordemos cómo Absalón se puso en contra de su padre David y al final fue trágico lo que sucedió con su vida en el momento de morir. Hoy, usted y yo somos el reflejo de estas familias del Antiguo Testamento. No es difícil entender en este momento la actitud de los fariseos y de los discípulos de Jesús. Los fariseos no solamente estaban tentando a Jesús, sino que estaban justificando sus divorcios. Hoy, muchos de nosotros hemos caído en esta falta de fe, queriendo acabar con nuestros matrimonios o haciendo méritos para destruirlos, bien sea por el adulterio o el abandono malicioso. Recordemos que el adulterio no es solo un pecado de hecho, nuestros pensamientos llenos de avaricia y falta de dominio propio nos han hecho pecar contra nuestros matrimonios. Hoy en día, muchos cristianos, por su débil fe, han caído en pecado y formar familias basadas en el poliamor, olvidando que Dios manda que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Han cambiado esto viviendo en homosexualidad o en lesbianismo. Han distorsionado el diseño de Dios y han formado matrimonios compuestos de varias personas. Y usted y yo, ¿cuántas veces hemos sido mal ejemplo para nuestros hijos? El texto de hoy nos dice que los discípulos de Jesús impedían que los niños llegaran a Él. Nosotros como padres, cuando no priorizamos que los niños y jóvenes lleguen a tiempo a la escuela dominical en nuestras congregaciones, o lleguen a tiempo al estudio bíblico, o las veces que hemos decidido como familias no congregarnos porque queremos estar en un lugar que nos digan lo que queremos escuchar. Y muchas veces hemos visto familias que entrevistan a las iglesias buscando lo que quieren escuchar o acomodándose a su necesidad temporal. Y es así como pecamos también, impidiendo que nuestros hijos lleguen a Jesús. Además, ha crecido ese pensamiento triste de no querer tener hijos por todos los problemas actuales que vivimos.
y muchos han cambiado el tener hijos por mascotas. No es malo cuidar de ellas. Lo malo es preferir hacer familias con animales y no con seres humanos tal como Dios ha mandado. Todo esto muestra cómo hemos contribuido a dañar nuestras familias, dejándonos llevar por el diablo y permitiendo que él debilite nuestra fe. Leímos la carta a los Hebreos en la lectura del Nuevo Testamento y nos dice que Jesús se hizo inferior a los ángeles. Y esto lo hizo viviendo en este mundo para que usted y yo fuéramos librados de ir al infierno a causa de nuestro pecado contra Dios y nuestra familia. Jesús creció en una familia hostil, pues sus hermanos no creían en él. Los evangelios no ocultan la gota de agua, la gotera de agua que caía en la casa de Jesús, porque sus hermanos lo consideraban loco y en algunas oportunidades quisieron asesinarlo. Pero Jesús no cayó en este juego del diablo. Él siguió predicando la palabra y ayudando a las familias y, lo más importante, cumpliendo la voluntad perfecta del Padre. Pensemos cómo el Evangelio nos cuenta la historia de una niña de 12 años que murió, cuyo padre se llama Jairo y era principal de la sinagoga. Este hombre fue a buscar a Jesús porque su familia estaba sufriendo en ese momento por la enfermedad y luego por la muerte de su hija. O recordemos a la madre viuda de Naín, cuyo hijo había muerto y su familia estaba al borde del fin. También pensemos cuando Jesús estaba en la cruz, preocupado por la vida espiritual de su madre. Y nuestro Señor, ¿qué mostró en estas tres situaciones? La fidelidad al Padre, por amor a usted, por amor a mí. Él dijo, Talita Cumi, niña, levántate. Resucitó a esta niña. También resucitó al hijo de la viuda y dejó que Juan cuidara de su madre espiritualmente. Todo esto lo hizo para que usted y yo fuéramos perdonados. Sabemos que los ángeles no mueren, pero Jesús demostró que era inferior a los ángeles al dejarse llevar al sufrimiento y a la muerte, para que usted y yo hoy formemos parte de una familia mucho más grande, la familia de Dios. Y es por esto, mis hermanos, que la carta a los Hebreos muestra el resultado de la obra de Jesús en la cruz. Nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Resultado de la obra de Cristo, limpiarnos, darnos perdón, y hoy hacemos parte de la familia de Dios. Jesús, en su respuesta a los fariseos, cuidó y puso en alta estima el matrimonio. Jesús dejó que los niños fueran a Él, porque el reino de los cielos es de ellos, y los bendijo. Esto muestra que para Jesús la familia es importante. Por esto tocó el tema de la creación cuando Adán y Eva fueron creados y Dios mandó que no dañaran su relación hasta que la muerte los separe. Si esto, mis amigos en Cristo Jesús, mis hermanos en Cristo Jesús, es importante para Jesús, por la fe también este tema es importante para nosotros, porque para usted y para mí tenemos dos grandes bendiciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas. La iglesia, porque en ella fortalecemos y hacemos crecer nuestra fe. Y la familia, porque en ella practicamos el amor, la benignidad, la paciencia, el perdón y la fe. La carta a los Hebreos nos dice un poco más. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, versos del 23 al 25.
Esto es lo que necesitamos hacer por la obra del Espíritu Santo, mis amigos y hermanos en Cristo Jesús. Cuidar nuestros matrimonios, cuidar nuestras familias, la importancia de congregarnos, porque es así como alimentamos y fortalecemos nuestra fe. La importancia de exhortarnos para que el diablo no gane nuestras almas y destruya nuestros hogares. La importancia de mantenernos firmes en la palabra de Dios, porque una fe firme y sólida no solo nos cuida para ir al cielo, sino que también nos bendice, porque al estar fortalecida siempre nos hará pensar y actuar en hacer buenas obras, cumpliendo las promesas de estar juntos hasta que la muerte nos separe, y así es como vamos a cuidar nuestros matrimonios, trayendo a nuestros hijos a la iglesia para que escuchen el verdadero amor de Jesús y ayudando a otros, predicándoles la palabra, para que también hablen de Jesús en sus casas. Es así como usted y yo vamos a formar familias para Cristo y vamos a cuidar familias para Cristo centradas en el estudio de la palabra, en la oración. Familias donde la ira ha sido cambiada por el amor, la discusión por la armonía, las familias que unidas piden perdón al Señor y siempre están bajo la cruz. Amados de Dios, qué bendición en nuestra familia, y por esto sigamos juntos cuidándola, nutriéndola espiritualmente hasta que partamos de este mundo. Amén. Es el momento de orar. Señor de los cielos, infinitas gracias te damos por bendecirnos en este día y sobre todo poder escuchar de tu voluntad para que cuidemos y amemos nuestras familias. Reconocemos nuestro pecado y damos gracias por la obra de Cristo. Por esto, como familia espiritual, oramos por nuestra hermana Socorro, por Yoli Vargas, por nuestro hermano Mariano, por Nelly. Ayúdale, Señor, a todos ellos en su lecho de enfermos, en su vejez, fortalece sus vidas. También oramos por Marianela, su papá en Chile, igualmente por la mamá de las hermanas Agudelo y el papá de doña Piedad. Oramos por la salud de nuestro hermano liturgista y profesor Andrés San Martín. Igualmente ponemos en tus manos a todos nuestros familiares y amigos que han pedido oración. Te damos gracias por preservar nuestras familias en la fe y oramos por aquellas familias que tienen problemas en los matrimonios, con los hijos, aquellas familias que están sufriendo por el abuso de las drogas, por el abuso del alcohol, por aquellas familias que se están desintegrando. Oramos por ellas para que seas tú usándonos a nosotros y podamos predicar la ley y el evangelio. También, Señor de los cielos, oramos por el ministerio de la Iglesia Luterana Cristo, como de Academia Cristo, para que sigamos juntos en este caminar. Te pedimos por nuestros países, para que sigamos teniendo esa libertad de seguir predicando tu palabra, y oramos para que seas tú bendiciendo y fortaleciendo nuestro caminar en esta semana. Gracias, Padre de amor, por todas las bendiciones que nos has dado, y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.